Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llena de energía positiva y grandes momentos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre me ha fascinado, y que creo que a vosotros también os va a enganchar: las series turcas basadas en hechos reales. Sí, habéis oído bien. No solo se trata de romances apasionados y dramas familiares que nos roban el aliento, sino de historias que realmente ocurrieron, que marcaron a toda una nación y que nos dejan pensando en la fragilidad de la vida, la fuerza del espíritu humano y la importancia de la historia. Vamos a explorar algunas de las series turcas más impactantes que se inspiran en eventos históricos, figuras emblemáticas o sucesos que resonaron profundamente en la sociedad turca. Preparad vuestras palomitas, poneos cómodos y abrid vuestras mentes, porque este viaje va a ser intenso. Pero antes de empezar, como siempre, os quiero recordar lo importante que es vuestro apoyo para mí. Si os gusta el contenido que hago, si os entretiene, si os hace pensar o simplemente os ayuda a pasar un rato agradable, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestra suscripción me motiva a seguir creando contenido que os guste. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios al final del vídeo, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de los temas que trato. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este fascinante recorrido por las series turcas basadas en hechos reales. La primera serie que quiero mencionar es una que causó sensación en Turquía, y que, aunque no es estrictamente histórica en el sentido de recrear un evento específico, sí se basa en testimonios reales y en una problemática muy presente en la sociedad: la violencia doméstica y el empoderamiento femenino. Se trata de Fatmagül Unsuku, o como la conocemos en español, ¿qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie, emitida originalmente en 2010, cuenta la historia de Fatmagül, una joven humilde que vive en un pueblo costero y que, a pocos días de casarse, es brutalmente agredida por un grupo de jóvenes adinerados. La serie no solo narra la tragedia de Fatmagül, sino también su lucha por reconstruir su vida, por encontrar justicia y por superar el estigma social que rodea a las víctimas de violación. Lo que hace que esta serie sea tan impactante es que se basa en un libro homónimo que, a su vez, se inspiró en casos reales de mujeres que sufrieron agresiones sexuales. La serie aborda temas como la cultura de la violación, la impunidad, la presión social y la dificultad que tienen las mujeres para denunciar este tipo de crímenes. Profundizando en la trama, la serie no se limita a mostrar la agresión en sí, sino que explora las consecuencias devastadoras en la vida de Fatmagül. Vemos cómo su prometido, Kerim, se siente atormentado por la culpa, aunque no haya participado directamente en el crimen, ya que estuvo presente en el lugar de los hechos. La serie nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y cómo un evento traumático puede cambiarlo todo. Además, Fatmagül Unsuku presenta una galería de personajes secundarios que también son víctimas de un sistema social opresivo. Vemos a Mukades, la cuñada de Fatmagül, una mujer amargada y envidiosa que representa la mentalidad tradicional que culpa a las mujeres por las agresiones que sufren. También vemos a los agresores, jóvenes privilegiados que creen que pueden salirse con la suya gracias a su riqueza y poder. La serie nos muestra la desigualdad social y la corrupción que permiten que estos crímenes queden impunes. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Fue un éxito arrollador en Turquía y en otros países, generando un debate público sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de proteger a las víctimas. La serie mostró la crudeza de la realidad, pero también la fuerza y la resiliencia de las mujeres que se atreven a alzar la voz y a luchar por sus derechos. Es una serie que, sin duda, te removerá por dentro y te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el respeto. La serie no solo fue un éxito televisivo, sino que también se convirtió en un fenómeno social, inspirando movimientos feministas y campañas de concienciación sobre la violencia de género. Fatmagül Unsuku demostró el poder de la televisión para generar un cambio social y para dar voz a las víctimas. La serie es un testimonio de la valentía de las mujeres que se atreven a denunciar la violencia y de la importancia de luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Otra serie que merece ser mencionada es Dirilis, Ertuğrul, o como la conocemos en algunos países, Resurrección, Ertuğrul. Esta serie épica ambientada en el siglo XIII narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una superproducción que recrea con gran detalle la vida y las costumbres de las tribus turcas que vivían en Anatolia en el siglo XIII.
La serie muestra las luchas de Ertuğrul y sus seguidores contra los bizantinos, los mongoles y otras tribus turcas por el control de la tierra y por la supervivencia. La serie no escatima en detalles a la hora de recrear la vestimenta, las armas, las costumbres y las tradiciones de la época. Vemos cómo vivían las tribus turcas, cómo se organizaban, cómo se relacionaban entre sí, y cómo luchaban por su supervivencia. La serie también muestra la importancia de la religión y la fe en la vida de estas personas. Además, Dirilis, Ertuğrul presenta una trama llena de intrigas políticas, alianzas estratégicas y traiciones. Vemos cómo Ertuğrul tiene que lidiar con enemigos internos y externos, cómo tiene que tomar decisiones difíciles y cómo tiene que luchar por mantener la unidad de su tribu. La serie nos muestra la complejidad del mundo medieval y la dificultad de construir un imperio. Si bien la serie toma ciertas libertades creativas, se basa en hechos históricos y en leyendas que se transmitieron de generación en generación sobre la figura de Ertuğrul Gazi. La serie muestra la valentía, la inteligencia y la determinación de Ertuğrul, un líder carismático que supo unir a su pueblo y sentar las bases para la creación de un imperio que duraría siglos. Ertuğrul no solo es un guerrero valiente, sino también un líder justo y sabio. Se preocupa por su pueblo, escucha sus consejos y defiende sus derechos. Es un hombre de honor que cumple su palabra y que lucha por la justicia. La serie nos muestra la importancia del liderazgo en la construcción de una sociedad y la necesidad de tener líderes que sean honestos, justos y valientes. Dirilis, Ertuğrul, fue un fenómeno global, especialmente en países musulmanes, donde se vio como una reivindicación de la identidad y la historia turca. La serie no solo es un espectáculo visual impresionante, sino también una ventana a un pasado fascinante y una reflexión sobre el liderazgo, la justicia y la importancia de defender los propios valores. La serie se convirtió en un símbolo de orgullo nacional para muchos turcos y en una fuente de inspiración para otros países musulmanes. Dirilis, Ertuğrul demostró el poder de la televisión para conectar a las personas a través de la historia y la cultura y para generar un sentido de pertenencia y de identidad. La serie es un testimonio de la riqueza y la diversidad de la historia islámica y de la importancia de conocer y valorar el propio legado cultural. Cambiando completamente de registro, vamos a hablar de una serie que aborda un tema mucho más contemporáneo, el golpe de Estado fallido en Turquía en 2016. Se trata de Uyan, Buyuk Selçuklu, o El Despertar, el gran imperio selyúcida, aunque esta serie, en realidad, se centra en la era del imperio selyúcida. Utiliza la trama del golpe de Estado fallido como un punto de partida para explorar temas de lealtad, traición y el papel del Estado en la protección de sus ciudadanos. Si bien la serie se ambienta en el siglo XI durante el reinado del sultán Melik Shah, utiliza elementos de la historia moderna de Turquía para conectar con el público y para abordar temas que siguen siendo relevantes en la sociedad turca actual. La serie explora las tensiones políticas y sociales que llevaron al golpe de Estado, así como las consecuencias que tuvo para el país. La serie nos muestra las luchas internas por el poder, las conspiraciones palaciegas y las rivalidades entre los diferentes grupos políticos. Vemos cómo el sultán Melik Shah tiene que lidiar con enemigos internos y externos, cómo tiene que tomar decisiones difíciles y cómo tiene que luchar por mantener la unidad de su imperio. La serie nos muestra la fragilidad del poder y la importancia de la lealtad y la unidad en tiempos de crisis. Además, Uyan, Buyuk Selçuklu explora el papel del Estado en la protección de sus ciudadanos. Vemos cómo el sultán Melik Shah se preocupa por su pueblo, cómo intenta protegerlos de la injusticia y la opresión, y cómo lucha por garantizar su seguridad y bienestar. La serie nos muestra la importancia de tener un Estado fuerte y justo que pueda proteger los derechos de sus ciudadanos. Uyan, Buyuk Selçuklu, es una serie ambiciosa que combina elementos históricos con elementos de ficción para crear una narrativa compleja y emocionante. La serie muestra la importancia de la unidad nacional, la necesidad de defender la democracia y la importancia de aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. La serie es un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la democracia. Nos recuerda la importancia de aprender de los errores del pasado y de trabajar juntos para construir un futuro mejor para Turquía. Uyan, Buyuk Selçuklu, es una serie que te hará reflexionar sobre la historia, la política y la sociedad turca y sobre la importancia de defender los valores democráticos y la unidad nacional. Otra serie que, aunque no se basa en un evento específico, sí e inspira en la vida de una figura histórica muy importante para Turquía, es Payitat, Abdülhamid o la capital, Abdülhamid. Esta serie narra los últimos años del reinado del sultán Abdülhamid II,
uno de los sultanes otomanos más controvertidos y enigmáticos. Abdülhamid II gobernó el Imperio Otomano durante un periodo de gran inestabilidad y declive. La serie muestra los desafíos que enfrentó el sultán, como las presiones de las potencias europeas, las rebeliones internas y la creciente oposición de los jóvenes turcos. La serie nos muestra las complejas relaciones entre el Imperio Otomano y las potencias europeas de la época. Vemos cómo las potencias europeas intentan aprovecharse de la debilidad del Imperio Otomano para expandir su influencia y cómo el sultán Abdülhamid II lucha por defender la integridad de su imperio. La serie nos muestra la importancia de la diplomacia y la estrategia en la política internacional. Además, Payitat, Abdülhamid explora las tensiones internas que existían dentro del Imperio Otomano. Vemos cómo los jóvenes turcos, un grupo de intelectuales y activistas que buscaban modernizar el imperio, se oponían al gobierno autocrático del sultán Abdülhamid II. La serie nos muestra la lucha entre la tradición y la modernidad y la dificultad de reformar un imperio que estaba en declive. Payitat, Abdülhamid ofrece una visión compleja y matizada de Abdülhamid II, mostrando tanto sus virtudes como sus defectos. La serie explora sus políticas, sus intrigas palaciegas y sus relaciones personales. Si bien la serie tiende a glorificar al sultán Abdülhamid II, también muestra las críticas que recibió y las consecuencias de sus decisiones. La serie nos muestra la personalidad compleja y contradictoria del sultán Abdülhamid II. Vemos cómo era un hombre inteligente y astuto, pero también un hombre autoritario y desconfiado. Era un defensor de la tradición y la religión, pero también un hombre que intentaba modernizar su imperio. La serie nos muestra la dificultad de juzgar a un personaje histórico y la importancia de comprender el contexto en el que vivió. Payitat, Abdülhamid es una serie que te hará reflexionar sobre la historia otomana, el papel del liderazgo y la complejidad de la política. La serie ofrece una perspectiva única sobre un periodo crucial de la historia turca y te invita a formar tu propia opinión sobre uno de sus personajes más controvertidos. La serie es una invitación a reflexionar sobre la historia otomana y sobre la importancia de comprender el pasado para entender el presente. Nos recuerda que la historia no es blanca o negra, sino que está llena de matices y de contradicciones. Payitat, Abdülhamid es una serie que te desafiará a pensar críticamente sobre la historia y sobre el papel del liderazgo en la sociedad. Y para terminar este recorrido quiero mencionar una serie que, aunque es relativamente reciente, ya ha causado un gran impacto en Turquía y en otros países. Se trata de Kulüp o El Club. Esta serie, ambientada en Estambul en la década de 1950, cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que sale de prisión después de 17 años y que intenta reconectarse con su hija Rasel, a quien no ha visto desde que era una niña. Kulüp nos sumerge en el vibrante y cosmopolita mundo de la vida nocturna de Estambul en la década de 1950, mostrando la diversidad cultural y religiosa de la ciudad. La serie aborda temas como la identidad, la familia, la memoria y la discriminación. La serie nos muestra la riqueza y la diversidad de la cultura turca y la importancia de la tolerancia y el respeto hacia todas las culturas y religiones. Vemos cómo convivían en Estambul personas de diferentes orígenes y religiones, cómo celebraban sus fiestas y cómo compartían sus vidas. La serie nos muestra la importancia de la diversidad cultural en la construcción de una sociedad y la necesidad de luchar contra la discriminación y el prejuicio. Además, Kulüp explora el tema de la memoria y el trauma. Vemos cómo Matilda intenta reconstruir su vida después de haber pasado 17 años en prisión, y cómo se enfrenta a los recuerdos del pasado. La serie nos muestra la importancia de recordar la historia y de aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Lo que hace que Kulüp sea tan especial es que se basa en testimonios reales de miembros de la comunidad judía de Estambul que vivieron en esa época. La serie muestra los prejuicios y la discriminación que sufrieron los judíos turcos, pero también su resiliencia, su sentido del humor y su amor por su ciudad. La serie es un homenaje a la comunidad judía de Estambul y a su contribución a la cultura turca. Nos muestra la riqueza y la diversidad de la cultura judía y la importancia de preservar la memoria de las comunidades que han sufrido discriminación y persecución. Kulüp es una serie que te emocionará, te hará reír y te hará reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto. La serie es un homenaje a la Unidad Judía de Estambul y una invitación a conocer una parte poco conocida de la historia turca. La serie es un llamado a la tolerancia y al respeto hacia todas las personas, sin importar su origen, su religión o su identidad.
Kulüp es una serie que te inspirará a ser una persona más compasiva y a luchar por un mundo más justo e igualitario. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las series turcas basadas en hechos reales que te impactarán. Espero que os haya gustado este viaje y que hayáis descubierto alguna serie que os interese ver. Como habéis visto, las series turcas no solo son entretenimiento, sino también una ventana a la historia, la cultura y la sociedad turca. Hemos hablado de series que abordan temas como la violencia doméstica, la creación del Imperio Otomano, el golpe de Estado fallido en Turquía, el reinado del sultán Abdülhamid II y la vida de la comunidad judía en Estambul. Todas estas series nos muestran la complejidad y la riqueza de la historia turca y nos invitan a reflexionar sobre temas universales como la justicia, la igualdad, la identidad y la memoria. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Recordad que siempre podéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué pensáis de las series que he mencionado, si habéis visto alguna de ellas, si conocéis otras series turcas basadas en hechos reales y qué temas os gustaría que tratara en futuros vídeos. Vuestros comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme os quiero recordar una vez más que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que os guste. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.